Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 15 de noviembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Andrés Manuel López Obrador, ya sabéis bien quién es, más conocido como AMLO, el presidente electo de México, anunció el mes pasado que se fijará un sueldo de 80.000 pesos mensuales. Los que no sois mexicanos os preguntaréis más o menos cuánto dinero es eso. Pues bueno, no está mal. Son aproximadamente 3.500 euros al cambio de hoy, que es un sueldo notable en México, desde luego, bueno, en México y fuera de México, pero notoriamente inferior al que percibe a día de hoy Enrique Peña Nieto, que cobra unos 200.000 pesos brutos que se vienen a quedar después de impuestos y retenciones en aproximadamente unos 140.000 pesos, es decir, entre pitos y flautas unos 6.000 euros, más o menos, ya digo, aproximadamente, y dependiendo del día. Bien, aparte del recorte de sueldo, de su propio sueldo, AMLO quiere fijar salarios máximos o topes máximos para los altos cargos de la administración. Los ministros, y no solo los ministros, secretarios de Estado, directores de empresas públicas, etcétera, etcétera, que según él no podrán ganar más de, al cambio, de nuevo, unos 6.000 euros. En ningún caso, además. Esto va a ser casi como algo descendido del monte Sinaí. Lo que él dice ahora no solo se va a respetar porque lo diga él, sino porque quiere incluso llevárselo a la Constitución, es decir, incluirlo, enmendar la Constitución para que no pueda superar esta cantidad. No sé si incluirá el tema de la cantidad exacta, tendría que hacerlo, pero claro, en el momento en que haya un poquito de inflación tendrán que ir actualizando y remendando continuamente la Constitución. Pero bueno, eso es otra historia. Bien, pues mientras da una de cal con esto de rebajarse los sueldos a él mismo y a todos los altos cargos de la administración, da otra de arena, asegurando que los salarios para los trabajadores mexicanos estarán siempre por encima, o se subirán siempre, se incrementarán cada año por encima de lo que lo hace la inflación. Quiere además, esto también, de nuevo, llevárselo a la Constitución. Quiere que quede como escrito en letras de oro, en hueco grabado, que los mexicanos del año que viene en adelante vean un incremento salarial todos los años superior al de la inflación. Muy bien, la verdad es que esto le estuve echando un vistazo el mes pasado y me lo dejé apuntadito en la libreta para tratarlo, y la verdad es que suena bastante populista. Bueno, pero es que no solo suena bastante populista, es que además lo es. Vamos a ver por qué. Si a cualquiera de nosotros nos viene un líder político y nos dice que se bajará el sueldo, que bajará el sueldo al presidente cuando gane las elecciones y a todos los altos cargos, y que en cambio se subirá al resto de la gente mediante un añadido constitucional, pues probablemente aplaudamos con las orejas. Y además tiene lógica que así sea, porque cuando un líder político toca esa música a la mayor parte del electorado, pues la verdad es que así de primeras estoy hablando, suena bastante bien. A fin de cuentas, a todos creo que nos revienta. Ya digo, de primeras nos revienta bastante que los políticos ganen mucho, y nos revienta más todavía que nuestro sueldo quede petrificado por la inflación. Es decir, que no nos actualicen lo que en España llamamos el IPC el día 1 de enero de cada año, o directamente que nos bajen el sueldo, lo cual es todavía más doloroso. Más aún cuando vemos que los políticos, en muchos casos, están ganando, a nuestro juicio, siempre demasiado dinero a cambio de lo que hacen, que los políticos la mayor parte de las veces hacen pocas cosas y otras cuando las hacen mal, de ahí que ese dinero que les pagamos pues todavía, se lo pagan a sí mismos. Nosotros nos limitamos a darle el voto, el Estado no lo manejamos nosotros, no lo maneja el contribuyente financia el Estado, pero no se encarga de gestionarlo. Bien, pues ellos se han asignado unos sueldos extraordinarios que cualquier mortal mataría por ellos. Bien, pues esto cuando nos viene un líder político y nos lo dice, a todos nos suena a música celestial. De hecho, decir algo así en unas elecciones es casi un pasaporte, no voy a decir para ganar las elecciones, pero sí al menos para concitar unos cuantos titulares de prensa a favor, y que en los mítines durante la campaña electoral te aplaudan a rabiar. Que eso es lo que se llevó López Obrador durante la campaña electoral del pasado mes de junio. Se lo llevó a por botones, le salían los aplausos por todos los lados, tanto que al final terminó ganando las elecciones mexicanas con un margen recrecido, ¿no? Bien, la pregunta que nos haríamos a continuación, una vez dicho esto y puesto así de entrada, poniendo el escenario, como os decía, que un presidente dice que se va a bajar el sueldo él y que se lo va a subir al resto del mundo, la pregunta que habría que hacerse, o que por lo menos me hice yo, es, bueno, ¿y esto por qué no se ha hecho antes? ¿O por qué no lo hacen todos?
¿Cómo es posible que haya tenido que llegar Andrés Manuel López Obrador en el año 2018, después de, pues en México, 100 años después de la Revolución, para decir algo que en principio parece tan elemental, ¿no? Tan lógico, tan de que todos estamos de acuerdo, ya como os decía, en principio cuando lo escuchamos? ¿Cómo no se ha hecho antes? Una decisión como esta, si vamos a la segunda fase, no solo nos alegraría, bueno, les entristecería a los que van a cobrar menos, pero a la mayor parte nos alegraría mucho, pues no solo iría en beneficio de las arcas públicas, porque claro, que estaríamos recortando sueldos muy altos como son los de ministros y compañía, sino que iría en beneficio directo de nuestros bolsillos. Que ya si nos ponemos keynesianos, pues podríamos decir, vale, lo que no se va a gastar por el lado del Estado, pues se gastará por el lado del privado. Es decir, la gente tendrá más dinero en el bolsillo y podrá gastar más. Así que todo este rollo de la demanda agregada al final se mantendrá, ¿no? Y como veis todo, lo vemos y todo parece bueno. Pues bien, a mí si un político, quien sea, López Obrador, se llame como se llame, o Pepito Pérez, me da igual, si un político me viene con una de estas, lo primero que hago es desconfiar, porque yo siempre desconfío de esta gente. Os preguntaréis aquí si soy un malvado, o peor aún, si soy político. O aspiro a serlo, y claro, pues si aspiro a serlo no me parece bien que les bajen el sueldo. Y más a los que están arriba. Aunque la verdad, en esto, lo de político estaría en un escalón superior al del malvado, pero bueno, es una variedad de malvados, muy peculiar. Pero no, yo no soy ni malvado ni político, por supuesto. Lo segundo es opinable, pero lo primero no, porque es que no soy político y nunca me he dedicado a la política, ni tengo ningún plan de hacerlo. Os voy a explicar la razón por la cual creo que esta idea de de Andrés Manuel López Obrador no es buena. No es una idea mala que tendrá consecuencias malas, aunque así de primeras no nos lo parezca. A ver, para esto lo primero que deberíamos hacer es distinguir entre preferencias y errores políticos. Preferencias políticas, más o menos lo entendemos, y errores políticos. No son exactamente la misma cosa. Una preferencia política influye sobre una decisión que se espera que consiga un objetivo concreto. Vamos a poner un ejemplo, que con los ejemplos se enseña muy bien. No lo sé, tengo la preferencia política de que las autopistas tengan peaje, es decir, que paguen quienes circulan por ellas. Por cierto, de esto se está hablando ahora en España porque el gobierno ha anunciado que lo mismo en el futuro pone las autopistas o pone un sistema de pago a las autopistas. No sabemos cómo lo hará, si por peajes o por pegatinas o algo así, no lo sabemos. Bueno, eso es una preferencia política. Se puede estar a favor o se puede estar en contra. Hay gente que dice, yo creo que es mejor que las autopistas, mi preferencia política es que las mantenga el Estado enchufadas a los presupuestos. De la misma manera que las calles de una ciudad están enchufadas a la contribución municipal. Es decir, el alcalde no nos pasa un recibo cada vez que asfalta una calle, por ejemplo, la tiene que construir, ni nos pone una garita de peaje para que paguemos. En principio, con lo que recauda, vía los impuestos municipales, pues mantiene el asfalto de las calles y las tiene iluminadas y tal. Es decir, digamos que las calles se pagan a escote y las autopistas, en los países donde son, entre comillas, gratis, porque gratis no hay nada, también se pagan a escote. En España es un sistema mixto, hay autopistas de peaje y autopistas gratuitas, de nuevo, entre comillas, aunque hay unas cuantas más gratuitas que de peaje, eso es la verdad. De hecho, en las regiones donde hay autopistas de peaje, bien que se quejan, Cataluña, por ejemplo, el País Vasco, porque claro, ahí las autopistas se pagan y en otros lugares del país no se pagan. Bien, estos son preferencias políticas y todas son respetables, por supuesto, y una cosa o la otra tiene una perfecta explicación. Es decir, yo, por ejemplo, en el caso de las autopistas, prefiero que sean de peaje, es decir, que pague quien circule por ellas porque me parece más justo, pero me parece razonable que haya gente que defienda lo contrario, porque también es operativo y también es funcional. De hecho, a la vista está. Alemania, por ejemplo, son gratuitas, de nuevo. No gratuitas porque las tienen, o mejor, están cargadas a los impuestos, a los presupuestos. Bien, eso son preferencias. Los liberales solemos tener un tipo de preferencias políticas y los socialistas otro tipo de preferencias políticas, generalmente diametralmente opuestas, por lo general, aunque no siempre. Los errores son algo diferente. Un error es una decisión, un error político, estoy hablando. Es una decisión política fundamentada sobre una creencia errónea. Ejemplo.
argumentar que el salario mínimo hará que la gente gane más. Esto también lo acabamos de discutir en España hace bien poquito tiempo. Es decir, si ponemos un salario mínimo de 1.000 euros, la gente va a ganar 1.000 euros. El que ahora está ganando 600 pasará a ganar, por arte de Birli Birloque, pasará a ganar 1.000 euros, 400 euros extras. ¿Quién se va a oponer a eso? Luego lo que sucede al final, cuando se aplican estas leyes de salario mínimo máximo, es decir, cuando se buscan salarios mínimos que están por encima de lo que deberían estarlo, es decir, que ignoran el sistema de precios del mercado, lo que observamos es que quien ganaba 600 euros, pues sigue ganando 600 euros. Lo que pasa es que lo hace en el mercado negro. O directamente ganaba 600 euros y pasa a ganar 0 euros porque al empresario que le tenía contratado pues no le interesa o no quiere tener contratados trabajadores en negro. Y el que había defendido ardorosamente el salario mínimo de 1.000 euros se queda sorprendido, estupefacto. ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo es posible si habíamos puesto una ley que decía que se tenía que pagar como mínimo 1.000 euros? Esto es aplicable también a los salarios máximos, ¿eh? Y en general a los salarios cuando a los políticos les da por ser creativos con ellos, que es bastante usual. El político es muy dado al salario. Sabe que eso llega a la gente, a fin de cuentas la mayor parte del mundo vive de su trabajo, y el trabajo pues es un salario a fin de mes o al final de la semana, y es algo que llega mucho, que llega a los electores. El hecho es que alterar los precios del mercado, incorporan una cantidad ingente de información. Un precio es, os lo he dicho en más de una ocasión, un precio es un pequeño milagro cotidiano. El hecho de que yo pueda decir cuánto cuesta en tiempo real ahora mismo una banana producida en Costa Rica, en un barrio del centro de Madrid, y que es baratísima, por cierto, es con la cantidad de gente que ha intervenido para traer la banana desde una plantación en Costa Rica hasta aquí, que está a miles de kilómetros, qué sé yo, 30 o 40 grados de latitud por encima. Pues sabemos el precio. El precio estamos hablando de pues unos pocos céntimos. Va todo incorporado en esos pocos céntimos. Bueno, los plátanos no se compran por la unidad, se compran evidentemente al peso. Bueno, y como esto, pues prácticamente todo. Pues bien, alterar los precios del mercado, y eso creo que a estas alturas deberíamos saberlo ya, es probablemente la peor política económica posible. De todas las que hay, que se pueden adoptar, hay unas cuantas muy malas, otras buenas y muy buenas. Bueno, pues la de alterar los precios figura entre las muy, muy malas. Esto de alterar precios, cualquier tipo de precio, que haya fijado previamente el mercado, es un error de principio a fin, que nunca ha funcionado y que tampoco lo hará en el caso de López Obrador con esto de los salarios. Ni por los salarios que quiere mantener por encima de la inflación, ni sobre todo por los salarios que quiere mantener más bajos en la parte de arriba. Es, sin embargo, algo relativamente común, es decir, que a pesar de que los hechos nos dicen una cosa, se suele hacer la contraria. Los gobernantes creen que pueden alterar los precios a voluntad y que luego el mercado obedecerá. Desobedecerá al punto. Si hemos puesto esto, pues lo de los 1.000 euros que os he dicho antes. Si hemos puesto esto, tiene que ser esto. ¿Por qué? Porque lo hemos llevado al papel, lo hemos llevado al boletín oficial del Estado, lo hemos llevado incluso a la Constitución, como quiere hacer AMLO con los salarios. ¿Quién va a osar ir contra la ley? ¿Quién va a osar ir contra la Constitución? Se expone a que le denuncien, a dar con sus huesos en la cárcel. Pero no, sucede lo contrario, sucede que el mercado no obedece, ni al punto ni en ningún momento. El mercado lo que hace es que reacciona, creando escasez, obviamente, de la única manera que puede reaccionar. El mercado no es una persona, no es un tipo que esté ordenando precios y encargándose de los suministros, aunque a veces se tienda a pensar en eso. No, el mercado somos todos, tomando decisiones cada día. Pues el mercado crea escasez del bien al que se le han fijado los precios o sobrecapacidad si lo que se ha fijado es un servicio, por ejemplo. Vamos a proseguir con ejemplos, que ya os digo que es una manera de hablar de economía especialmente agradable. Si mañana, pongamos por caso,
el gobierno fija que la leche tiene que costar por debajo de su coste de producción, es decir, que un litro de leche tiene que costar 5 céntimos. Un litro de leche en España viene a costar aproximadamente 60-70, dependiendo de la marca. Hay leches bien caras, de €1,50, pero bueno, pues tiene que venderse a 5 céntimos porque lo dice el gobierno. Y ha hecho una ley. Ley de precios justos de la leche. ¿Qué sucederá? Pues los productores de leche y los distribuidores de leche van a apretarse el cinturón para servir la leche a 5 céntimos, ¿no? Lo que sucederá es que desaparecerá de las estanterías, de los supermercados no habrá leche. Bueno, la habrá, sí, de nuevo, a un precio más alto, pero en los mercados paralelos. Esto sucede también con los precios máximos. Si, pongamos por caso, un gobierno decide que no podemos poner de alquiler una casa por encima de un precio concreto, un precio dado, sucederá que muchas casas desaparecerán del mercado de alquiler, o se negociarán al margen de ese mercado. Eso sí, a su precio real o con una prima porque claro, ya se trataría de un alquiler ilegal y hay que cubrirse. En el mercado negro todo sale más caro, precisamente porque es un mercado clandestino. Y ese extra, ese suplemento es la prima. Es bueno que sepas que estoy haciendo algo ilegal y si me pillan voy preso, así que me cubro cobrando un poquito más por el riesgo. Os preguntaréis qué tiene que ver esto con los salarios. Pues tiene que ver mucho, porque es que los salarios son un precio. Es el precio del trabajo. Nosotros ponemos nuestro trabajo en el mercado, nuestra fuerza de trabajo en el mercado. Hay fuerzas de trabajo que valen más y las que valen menos. La persona que solo sabe barrer el suelo, pues obviamente es una fuerza de trabajo que vale poco. Y un tipo que es ingeniero o algo así, pues podrá poner su fuerza de trabajo más cara. Esa es la razón por la cual la gente se prepara durante tantos años para adornar mejorar la calidad del producto. Claro, aquí habría otra pregunta. Y es que, bien, todo es correcto, pero los salarios de los políticos en principio no los fija el mercado. Al fin y al cabo, ministro del Interior solo puede haber uno. No hay competencia en eso. Y es cierto, solo puede haber uno. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, con los jueces. No hay agencias de seguridad privadas que, pues yo elijo. Como pasa con los mensajeros. Luego ahí decide el gobierno cuánto tiene que cobrar el político o el alto funcionario. Pero eso no significa que esos puestos estén al margen del mercado, porque los ocupan seres humanos que podían dedicarse a otras cosas, es decir, dirigirse a otros trabajos, donde se paga más o se paga menos de lo que el gobierno les está ofreciendo. Así que lo que vemos es que para que el sector público atraiga talento, y yo creo que de eso se trata, y ya de paso espante el fantasma de la corrupción, tiene que pagar bien a sus empleados, especialmente a los que están en la parte de arriba. Que sean buenos en lo suyo. Es decir, si se necesita un secretario de Estado de farmacia, por ejemplo, pues que sepa lo que se tiene entre manos. Y que no se ponga de secretario de farmacia a un picapedrero. Con todos mis respetos hacia los picapedreros, pero para un puesto que es tan específico como es la Secretaría de Estado sobre farmacia, no es una Secretaría de Estado en España, es una dirección general, creo. Pero bueno, da igual, lo mismo. Pues necesitas a alguien que esté bien formado y que haya decidido trabajar en eso, porque podría trabajar en otro sitio, ganando más o incluso estando mejor, seguramente estando mejor. Esto lo podemos seguir elevando. Un primer ministro, por ejemplo. El primer ministro no se le puede tener como mileurista, o no se le debe tener como mileurista, porque si así fuese, a ese puesto solo afluiría gente poco preparada, y además con la vista puesta en complementarse el sueldo por otras vías, mediante mordidas y cosas por el estilo. Es bueno, sí, no está bien pagado esto de ser primer ministro, pero bueno, a cambio estoy donde hay, entonces me será fácil complementarlo, duplicar, triplicar o quintuplicar el sueldo base con ingresos atípicos. ¿Y esto por qué será así? Pues simple porque los más cualificados preferirán emplearse en otras partes, donde su sueldo sea alto y no necesiten pues esos ingresos atípicos ilegales. La estructura salarial que
quiere introducir AMLO significa que los funcionarios de la parte baja ganarán más y que los de la parte alta ganarán menos. Y esto es lo que os comentaba al principio. A todos nos gusta. La idea, bueno, pues sí, que se haga justicia. Él dice que es por la igualdad y claro, esto se vende bien. Esto es por la igualdad. ¿Qué es eso de que el director general de farmacia gane tantas veces más que un tipo que está en una ventanilla o barriendo un portal? Pero claro, es que no todos los trabajos son iguales. Esa es la realidad. Son igualmente dignos, desde luego, pero no todos tienen el mismo aporte de valor. Creo que hasta ahí llegamos. Un comisario, por ejemplo, pues tiene más responsabilidad y exige más formación el trabajo de comisario que un agente de policía que se limita a regular el tráfico en un cruce. Que son necesarios, por supuesto, los agentes de policía que regulan el tráfico en un cruce, pero el comisario necesita más y le echa probablemente más horas y pasa seguramente más de una noche sin dormir y, bueno, en fin, que eso hay que remunerarlo y además atraer a gente que esté preparada. Veamos, por ejemplo, lo que sucede en las empresas exitosas. Los directivos ganan más que los que están abajo. En algunas ocasiones muchísimo más. No es porque estos de estas empresas exitosas, qué sé yo, las grandes tecnológicas, los bancos, etcétera, sean unos desgraciados. Es porque es lo que les funciona. El talento se remunera. Cuando podréis decir, bueno, pues yo conozco alguna empresa en la que los de arriba ganan mucho y es injusto, porque son una panda de inútiles. Puede suceder, sí, claro, naturalmente. Cuando una empresa remunera a una parte alta, a la cúpula de una empresa que está plagada de inútiles, la empresa cierra. No ese mismo día, pero terminará haciéndolo. El Estado evidentemente no puede cerrar, pero sí suspender pagos y llevar a un país a la ruina. Es por ello que la parte alta de la administración debe estar bien remunerada y competir por los mejores. Puede parecer contraintuitivo, incluso algunos me diréis que es antiliberal, porque como no nos gusta el Estado, pues queremos que esté en las peores manos. Al contrario, no nos gusta y precisamente porque no nos gusta, queremos que sea pequeño y ya que existe y que los que lo manejan sean buenos. Y pensar, bueno, pues son políticos. Bien, pues aunque sean políticos. Precisamente por eso. La política en sí es mala. Pero si que al hecho de que son políticos le añadimos que además de políticos solo van allí a ver cómo se lo llevan, porque no se les paga lo suficiente, porque no se atrae directamente a la mejor gente, pues serán mucho peores. Es decir, será un Estado, la parte alta de un Estado, llena de gente mal pagada, sin preparación, aparte de tener cierta propensión a corromperse, hará que lo que esté mal esté bastante peor. Y esto es lo que va a descubrir AMLO pues tan pronto como el año que viene. La contra del animalismo de este lunes está trayendo muchísima cola, mucha más de la que yo pensaba, desde luego. Tengo un montón de llamadas, os metí el otro día un par de ellas, a ver si me entran hoy 2 o 3 más. La primera, no quiero perder más tiempo, la primera es de Jorge, que es un agricultor de Valladolid, que nos cuenta lo siguiente. Hola Fernando, estos días habéis estado hablando sobre un tema muy interesante en los últimos tiempos, que es el animalismo. Yo soy agricultor en la provincia de Valladolid. Entre mis cultivos se encuentra la cebada, el trigo, la remolacha, el girasol, el viñedo y tal. Por ejemplo, todos los cereales que yo cultivo son destinados a la alimentación animal. Eso es así. Pero también decir que, por ejemplo, si eliminásemos toda la cabaña ganadera, eso no repercutiría en que mis tierras que actualmente siembro de cereal las podría utilizar para sembrar calabaza, puerros u otro tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque a mí me han enseñado mi familia, de agricultores todos, que no toda la tierra, no todos los tipos de tierra, valen para cualquier cultivo. Una tierra dará mejores cosechas para cereal, otras para girasol y otras para otro cultivo.
Eso lo podemos ver perfectamente si viajáis por Castilla, que la mayoría es cereal, si bajáis por el Levante, que serán la mayoría fruteros, por Andalucía olivos, o por la dehesa extremeña, que serán para cultivo del cerdo. Es decir, el ser humano, con la tierra de la que disponía, ha adaptado los cultivos para que se le den las mejores cosechas. Solo quería decir eso. Muchas gracias, Fernando. Un saludo. Pues mira, Jorge, como le decía el otro día a Daniel, no sé si lo escuchaste, un paisano tuyo de allí de Palencia, que tiene una industria cárnica, no hay nada como el conocimiento de primera mano. Y el tuyo, como el de Daniel, es literalmente de primera mano. A ver, esto del veganismo, sí, creo que haberlo comentado en aquel programa del lunes, tiene un componente muy urbano. Yo, por ejemplo, soy madrileño, pero hijo, nieto, bisnieto, tataranieto de madrileños. Así que no tengo pueblo, vamos. Y claro, de campo no sé nada, ni yo, ni mi padre, ni mi abuelo, ni ninguno de nosotros. Todos los cultivos a mí me parecen iguales. No sé exactamente qué hay que hacer para dónde se puede cultivar. Hombre, bueno, sí. Sé más o menos que el olivo pues se da bien en Andalucía y que el abeto se da bien en los Pirineos, pero poco más. No, por una cosa de lluvia y el frío y tal, pero no puedo decir mucho más. Pues nada, de eso mismo, del componente urbanita, del animalismo, es de lo que nos va a hablar el siguiente oyente, que se llama Roberto, a quien conocéis desde Inglaterra. Hola, Fernando. Muchas gracias por tu programa. Muy interesante e ilustrativo acerca del animalismo. Pero creo que cometes un error acerca de la transversalidad de este proyecto, de esta gente. Son bastante homogéneos. Estamos hablando de gente que comparte unas características. Casi siempre son urbanitas, de clase media, media alta, son millennials, tienen una pasión desenfrenada por los animales y también un gran desconocimiento del medio rural. Siempre, también en esta homogeneidad, usan los mismos argumentos, el maltusianismo ecológico. Básicamente somos una plaga que vamos a cargarnos del planeta, salvo que hagamos lo que ellos dicen. Podría dedicarle una contrahistoria al maltusianismo, es muy interesante. La dieta vegana, siempre los papers en revistas veganas conducidos y editados por veganos que confirman tesis veganas, usan la paradoja de Simpson, es decir, agregan los datos de manera que otros factores implícitos que son causa les favorezcan, cuando en la práctica vemos que los niños no pueden tener alimentación vegana porque necesitan leche, es impepinable. También tenemos en cuenta que les falta la vitamina B12, que los humanos toleramos la carne y que la dieta vegana es un subconjunto de la dieta omnívora. Es decir, nunca puede tener mejores prestaciones, jamás, porque es un subconjunto, es una parte. Ahora bien, luego les queda la ética, que es arbitraria. Lo que ellos hacen siempre está bien. Tener un animal de granja que se sacrifica de manera lo más indolora posible es explotación animal, está mal, pero tener un animal secuestrado para compañía, imponiéndole las pautas del humano y sacrificándolo cuando se pone viejito, está perfecto, porque lo hacen ellos. Mutilar genitalmente a un animal está perfecto porque lo hacen ellos. Matar los animales o ponerle vallas para que no se coman las cosechas también está perfecto porque ellos tienen que comer algo, la verdad. Bueno, y la verdad, cuando le sacas estos temas, siempre todos reaccionan igual. Pues sí, Roberto, cuando dije que es transversal no me refería al aspecto sociológico, sino al ideológico. Y eso es lo que yo he observado. Hay animalistas y veganos entre todas las opciones políticas. Vamos, los he visto socialistas, liberales, conservadores, de todo. Vamos, me consta, conozco más de un liberal que es vegano. Ahora bien, sociológicamente sí quedan un perfil que tú indicas, muy homogéneo, y a menudo caen en cierto maltusianismo, aunque en ese caso se da más entre los veganos de tipo socialista. La verdad es que me ha gustado muchísimo tu reflexión, Roberto, me ha encantado, es tremendamente aguda. Espero que la hayáis disfrutado porque Roberto, como bien sabéis, es decir que es matemático, pero no es exactamente matemático, es ingeniero, es un tipo preparado de estos que hablaba antes y es ingeniero que hace cosas matemáticas. Entonces, esta gente, la cabeza le funciona bastante bien. Bien, vamos ahora con Mateu, ya es la última llamada, no me entra ninguna más. Mateu no es la primera vez que entra en la Contracrónica, es un menorquín que vive en Suiza y que nos va a comentar otra de las capas de este tema, que no tiene que ver tanto con los cultivos como con la alimentación en sí. Bueno, yo soy un aficionado al gym. Yo voy mucho al gimnasio y tomo suplementación para tener más músculos. O sea, yo tomo lo que se dice proteína whey, que es proteína de suero de leche. Bueno,
Como ya sabremos, toda la gente que quiere ganar masa muscular necesita tomar muchísimas proteínas. Por tanto, sabiendo esto, intenté buscar información acerca si una persona que es vegana puede hacer fitness o se encuentra con que no existe nada. O sea, se podría decir que es la prueba del algodón, el cual indica si realmente lo que prometen los veganos es realmente cierto. Bueno, pues hay una página web que se llama procis.es o procis.com, que es una página donde venden todo tipo de suplementación deportiva. Y entonces yo lo que he hecho es que he visto qué es lo que ofrecen para veganos. Y me he encontrado que venden proteína en polvo hecha de soja. Entonces yo lo que he hecho es que he comparado el análisis nutricional de lo que es la proteína whey, que viene de suero de leche, con la de soja. Y me ha sorprendido porque a nivel nutricional, a nivel de la cantidad de proteínas por 100 gramos, o sea, el porcentaje, es prácticamente el mismo. Por tanto, me ha sorprendido bastante porque sí que es cierto en esta situación que uno se puede llegar a tomar proteínas para gimnasio en el cual están hechas 100% de origen vegetal. Luego, a partir de aquí, lo siguiente que he estado mirando es cuántas proteínas tiene lo que sería el complementario en veganismo con lo que es la pechuga de pollo, ¿no? Y entonces también me ha sorprendido porque el tofu, parece ser, no sé si sabrás, tofu está hecho, parece ser de semillas germinadas de soja, en el cual prácticamente tiene la misma cantidad de gramos de proteína con el pollo. Por tanto, también parece ser que es sustituible, se podría llegar a sustituir el pollo. Sin embargo, lo que está clarísimo es que, como ya han dicho varias personas que te han contestado, no se encuentra la vitamina B12 en ningún origen vegetal. Por tanto, una persona que es 100% vegana debería tomar pastillas de B12, en el cual son bastante caras por lo que he visto. Creo que están por unos 20 euros un pote, lo que no sé cuánto te dura. Por tanto, sí que es cierto de que parece ser que una persona vegana puede vivir tomando ese tipo de complementos vitamínicos, el B12. Sin embargo, hay una cosa que no he encontrado por internet y es una pregunta que me he hecho, a ver si alguien que sepa del tema me lo puede comentar. Es que en el tema del veganismo, a diferencia del mundo animal, existe muchísima variedad. Nosotros tenemos pescado, tenemos pollo, tenemos ternera, tenemos una serie de productos. En cambio, en el veganismo, todo el tema de origen proteico se acaba concentrando en una sola cosa, que es el tofu. Y el tofu viene de la soja. Por tanto, la pregunta del millón es si es saludable estar toda la vida ingiriendo soja a ese nivel de cantidades. Eso es lo que yo tengo una duda. Y claro, ahora mismo, como está todo de moda, no te encuentras nada que diga los efectos contrarios de la ingesta de soja a nivel industrial, estar toda la vida tomando derivados de soja. En fin, me ha salido un poco largo, pero ya que el tema es bastante interesante, me encantaría que hubiese alguien que cogiese este mensaje y me contestase, porque evidentemente el mundo del veganismo yo soy totalmente un ignorante. Un saludo. Pues muchas gracias, Mateu, por la llamada, y por la investigación que has hecho por tu cuenta. La verdad es que es muy útil y ya sabéis los veganos del programa. Si tenéis la respuesta, pues contestadla si hacéis el favor. Es decir, él ha preguntado algo así como si es saludable estar toda la vida o pasarse el resto de tu vida comiendo soja, es decir, ingiriendo todas tus proteínas directamente desde la soja. Muy bien, pues con esto ya terminamos. Vamos a pasar a la última sección del programa, que es la pizarroteca, como siempre. Y el pizarro no nos va a hablar del animalismo, sino de la transición española. La sociedad española, a la muerte de Franco, pretendía asimilarse a su entorno europeo, democrático, alineado con los Estados Unidos y con un acuerdo comercial próspero. Pero su entorno rechazaba el régimen dictatorial vigente, por lo que se aplicó a cambiar de régimen por otro en sintonía con los vecinos europeos y que le procurase un marco de seguridad, justicia, unión y prosperidad razonable. La Unión Europea, la OTAN y un régimen parlamentario con Estado de Derecho apuntalaban la seguridad, la justicia y la prosperidad. Una ley de amnistía sellaba la desunión guerra civilista y el Estado de las autonomías pretendía evitar secesiones regionales. Muchas cosas han perdido su sentido original, pero pese a los profundos cambios aún resultan prácticas para su propósito último. Todas, excepto el Estado de las autonomías, que anda desbordado y ha perdido todo su sentido. La OTAN ya no es lo que era, la Unión Europea aún no sabe qué quiere ser, y el parlamentarismo y el Estado de Derecho han demostrado ser herramientas imperfectas. Pero con todo, van parcheando las necesidades según surgen. Había un melón cerrado,
que era la amnistía que cerraba el caenismo de los años 30 del siglo XX, y que en su momento José Luis y ahora Pablo se pretende abrir para sacar votos, quizás, y heces seguro. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy, queridos amigos, así que sin nada más especial que ofreceros, a ver si mañana meto un contracorte por la mañana, lo tengo ya más o menos preparado. Pues sin nada más que ofreceros, me despido de vosotros. Hasta mañana.